Hola, bienvenido a la asignatura Informática y Sociedad. Soy el licenciado Salomón Aquino y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la aceleración tecnológica en la modernidad y la posmodernidad. Para ello, veremos la siguiente agenda. En primer lugar, veremos el concepto de aceleración tecnológica. En segundo lugar, veremos el concepto de el cambio tecnológico. Otro concepto además que veremos después será el de los paradigmas tecnológicos. Y por último, nos vamos a concentrar en las 5 revoluciones tecnológicas. Estos son los temas que veremos en esta sesión y por lo tanto te invito a que te unas conmigo y juntos los estudiemos. El objetivo de aprendizaje de esta sesión es que al finalizar la sesión los estudiantes sean capaces de identificar los aspectos fundamentales de la aceleración tecnológica. Hablamos de aceleración tecnológica cuando nos referimos a la velocidad con la que suceden los cambios tecnológicos. Podemos decir que desde el año 1800 hasta la época actual, los cambios tecnológicos se han visto acelerados, ya que se aprecia que estos cambios cada vez suceden a mayor velocidad. Por eso podemos decir que el cambio tecnológico se refiere a la incorporación de nuevas tecnologías, formas de uso, nuevas reglamentaciones y nuevos productos derivados de la tecnología. El cambio tecnológico tiene como consecuencia la elevación de los estándares de vida de la población y la transformación de la forma de vida y del trabajo de las personas. Podemos hablar también de los paradigmas tecnológicos y que en realidad estos son promovidos por las revoluciones tecnológicas y corresponden a tecnologías o cambios en los sistemas tecnológicos cuya aplicación afecta las condiciones de producción. Es decir, los paradigmas tecnológicos son patrones para la solución de problemas tecnoeconómicos, utilizando conocimiento científico. Eso lo dijo Dossi en el año de 1982. Uno de los temas nuevos que se ha venido trabajando es el que propuso Carlota López. Carlota López propuso el tema de las revoluciones tecnológicas y las definió como un conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos radicales que conforman una gran constelación de tecnologías interdependientes, es decir, un clúster de clústeres o un sistema de sistemas. La autora identifica 5 revoluciones tecnológicas, comenzando con la revolución industrial hasta la época actual. Veamos cuáles son esas 5 revoluciones tecnológicas. Las 5 revoluciones tecnológicas mencionadas por Carlota Pérez son las siguientes y las podemos ver en esta tabla. En esta tabla vamos a ver cuál fue la revolución tecnológica, cuál fue el nombre popular de esa revolución, en qué países comenzaron y cuál fue el Big Bang que inició esa revolución y en qué año. En primer lugar, vemos la primera revolución tecnológica fue la que se llamó la revolución industrial. Y como ya lo vimos antes, el país donde inició fue en Inglaterra. Y la tecnología que hizo el Big Bang para el inicio de esa revolución fue la hilandería de algodón. Ya lo habíamos visto en la presentación anterior. ¿En qué año se dio la primera revolución tecnológica? Se dio en el año 1771. La segunda revolución tecnológica mencionada por Carlota Pérez es la era del vapor y los ferrocarriles. Se dio en países comenzando por Inglaterra y luego difundiéndose hacia Europa y Estados Unidos. ¿Cuál fue la tecnología que inició con esa revolución? Fue la prueba del motor a vapor.
para el ferrocarril de Liverpool a Manchester. Eso se dio en el año de 1829. La tercera revolución tecnológica es la era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada. Se dio en los países de Estados Unidos y Alemania, sobrepasando estos dos países a Inglaterra. ¿Con qué tecnología se comenzó la tercera revolución? Se comenzó con la inauguración de la acería Bessemer de Carnegie en Pittsburgh y Pensilvania. Eso se dio en el año de 1875. La cuarta revolución tecnológica fue la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa. ¿En qué países se dio? Pues en Estados Unidos, rivalizando con Alemania por el liderazgo mundial. Y también hubo difusión hacia Europa. ¿Cuál fue la tecnología que inició la cuarta revolución? Fue la salida del primer modelo T de la planta de Ford en Detroit, Michigan. Eso se dio en el año de 1908. La quinta revolución tecnológica es la era de la informática y las telecomunicaciones. ¿Dónde comenzó? Pues comenzó en Estados Unidos y luego se difundió hacia Europa y hacia Asia. ¿Con qué tecnología comenzó la quinta revolución tecnológica? Comenzó con el anuncio de la creación del microprocesador Intel en Santa Clara, California. Eso se dio en el año de 1971. Entonces, aquí podemos ver en esta tabla las 5 revoluciones tecnológicas desde el año de aproximadamente 1800 hasta la época actual. Vamos a ver aquí en un pequeño gráfico cómo se han venido dando estas revoluciones tecnológicas en estos últimos 230 años. En primer lugar, en 1771, lo que llamamos la Revolución Industrial. En segundo lugar, en 1829, comenzó la revolución tecnológica de la época de la máquina de vapor y el ferrocarril. En 1875 inició la revolución tecnológica de la época del acero y de la ingeniería pesada. En 1908 comenzó la época del petróleo, del automóvil y la producción en masa. Y la época en la que estamos hoy, comenzó en 1971, es la época de la informática y las telecomunicaciones. Todas ya terminaron, pero la que estamos viviendo actualmente todavía está en construcción, todavía no ha completado su ciclo. Todas las revoluciones tecnológicas tienen un ciclo de aparición y de finalización, ¿verdad? La de que estamos actualmente nosotros, la época de la informática, aún no ha culminado su ciclo. Podemos decir que en que estas revoluciones tecnológicas se dieron aproximadamente cada 50 años. Ustedes ven la diferencia que hay entre cada una de estas fechas, anda en un promedio de medio siglo. Entonces, cada revolución tecnológica de la que hemos descrito dio lugar a dos cosas. En primer lugar, al surgimiento de nuevas industrias asociadas a nuevas tecnologías de producción y también a nuevos productos. Y en segundo lugar, a nuevas infraestructuras que cambian la frontera y las condiciones de las redes de transporte, y estas infraestructuras permitieron extender su alcance. Llámese esas infraestructuras puentes, caminos, descubrimiento del carro, del barco, etc. Entonces, eso entraría en lo que es nuevas infraestructuras. Por ejemplo, si analizamos la primera revolución tecnológica, llamada Revolución Industrial, ¿cuáles fueron las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías consistió en mecanizar la industria del algodón para obtener mejores hilos y mejores telas. También se dio el hierro forjado y también se dio el descubrimiento de la maquinaria.
Dentro de las infraestructuras nuevas de la primera revolución tecnológica podemos encontrar los canales y las vías fluviales, las carreteras con el pago de peaje y la energía hidráulica con molinos de agua muy mejorados. Eso nos lleva a pensar en cuál fue el paradigma tecnoeconómico de esa primera revolución tecnológica. Y fue la producción en fábricas, fue la mecanización, la productividad y medición del ahorro de tiempo, la fluidez de movimientos como meta ideal para máquinas movidas por energía hidráulica y para el transporte por canales y otras vías acuáticas y también redes locales. En la segunda revolución tecnológica que se dio del año 1829 y que le hemos llamado la era del vapor y los ferrocarriles, las nuevas tecnologías consistieron en máquinas de vapor y maquinaria de hierro movidas con carbón. También el hierro y minería del carbón ahora con un rol central en el crecimiento. Se dio también la construcción de ferrocarriles, la producción de locomotoras y vagones y la energía de vapor para numerosas industrias, incluyendo la textil. ¿Cuáles fueron las infraestructuras nuevas? Pues aparecieron los ferrocarriles, apareció el servicio de postal de plena cobertura, apareció el telégrafo, ¿verdad?, para poder comunicarse a grandes distancias. Aparecieron grandes puertos, grandes depósitos y grandes barcos para la navegación mundial y también hace su aparición el uso del gas urbano. ¿Cuál fue el paradigma de la segunda revolución tecnológica? Pues fueron economías de aglomeración en ciudades industriales, mercados nacionales. Estas ciudades se convirtieron en centros de poder con redes nacionales y a gran escala el progreso. En partes estandarizadas para las máquinas de energía, donde se necesita vapor, y también un movimiento independiente de máquinas y medios de transporte. En la tercera revolución digital tecnológica, podemos decir que se dio a partir de 1875 y se llamó la era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada. ¿Qué tecnologías nuevas hubieron en esta revolución? Pues el acero, que era barato, y que también se dio el desarrollo del motor a vapor para barcos de acero, y también la ingeniería pesada química y civil. Comenzó la industria de equipos eléctricos, el cobre y el cable, y alimentos enlatados y embotellados también aparecieron en esa época, y también los empaques y el papel. ¿Qué infraestructuras nuevas hubieron? Pues navegación mundial en barcos veloces, redes de ferrocarril transnacionales que ya podían viajar de un país a otro, grandes puentes y túneles, el telégrafo a nivel mundial, el teléfono empezó a funcionar de manera nacional y las redes eléctricas se empezaron a utilizar para iluminación y para uso industrial. ¿Cuál fue el paradigma tecnoeconómico de la tercera revolución tecnológica? Pues, en primer lugar, estructuras gigantescas de acero, economías de escala en planta, distribución de energía para la industria, la ciencia también como fuerza productiva, las redes y los imperios mundiales, la estandarización universal, la contabilidad de costos para control y eficiencia, las grandes escalas para dominar el mercado mundial. Ellos pensaban que lo pequeño es exitoso si es local. La cuarta revolución tecnológica comenzó en el año 1908 y se le llamó la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa. ¿Qué tecnologías hubieron? Pues la producción en masa de automóviles.
el petróleo barato y sus derivados. Comenzó la petroquímica, el motor de combustión interna para automóviles, el transporte de carga, los tractores, empezaron a conocerse los aviones, los tanques de guerra y la generación eléctrica. ¿Qué infraestructura había para la cuarta revolución tecnológica? Pues habían redes de caminos, autopistas, puertos y aeropuertos, redes de oleoductos, electricidad de plena cobertura industrial y doméstica, telecomunicación analógica a nivel mundial para teléfono, telex y cablegramas, y alámbrica e inalámbrica. ¿Cuál fue el paradigma de la cuarta revolución tecnológica? Pues la producción en masa, los mercados masivos, las economías de escala, volumen de producción y mercadeo, integración horizontal, estandarización de productos, uso intensivo de la energía, especialización funcional, centralización y poderes nacionales, acuerdos y confrontaciones mundiales. Es decir, en esta época ya los países se ponían de acuerdo para desarrollar ciertas tecnologías. La quinta revolución tecnológica comenzó en el año 1971 y es en la que estamos actualmente y es conocida como la era de la informática y las telecomunicaciones. ¿Cuál fue las industrias nuevas? Pues la revolución de la información, la microelectrónica, los chips, las computadoras, el software, las telecomunicaciones, los instrumentos de control, el desarrollo por computadoras de biotecnología y de nuevos materiales. Entonces, ¿cuál fue la infraestructura? ¿Qué infraestructura podemos encontrar en la quinta revolución tecnológica? Podemos encontrar comunicación digital a través de cable, fibra óptica, señales de radio, señales de satélite, internet, correo electrónico, otros servicios electrónicos, redes eléctricas de fuentes múltiples de uso flexible, transporte físico de alta velocidad por tierra, mar y aire, ¿verdad? El paradigma tecnológico o tecnoeconómico de la quinta revolución tecnológica fue o es el uso intensivo de la información con base en la microelectrónica, la integración descentralizada, el conocimiento como capital, la heterogeneidad, diversidad y adaptabilidad de la segmentación de los mercados, las economías de cobertura y de especialización combinadas con escala, la globalización que está en discusión actualmente y pues lo que ya todos conocemos, la comunicación global instantánea. Bien, con eso hemos llegado al final de esta sesión y te invito a que profundices sobre el tema buscando la bibliografía que se te dará disponible a través del aula virtual. Con eso no me queda más que agradecerte por tu atención y espero contar contigo en la siguiente sesión.